La elaboración de una biblioteca es un proceso lento. Claro, normalmente uno maneja en un principio los libros que hay por su casa, que en mi caso no eran muchos, pero había. De niño me regalaban libros por Reyes, por los cumpleaños, por todo eso. Y yo era muy lector de tebeos. Yo siempre he tenido necesidad de la ficción. Y bueno, yo recuerdo haber comprado mis primeros libros con 12 o 13 años. Recuerdo que yo estuve un par de años de alumno interno en el Colegio de los Jesuitas del Puerto de Santa María, y los lunes y los miércoles teníamos salida por el pueblo, 1 hora y media, 2 horas. Y recuerdo que yo tenía entonces 12 o 13 años. Recuerdo que un día compré en la colección austral La Metafísica de Aristóteles. Y cuando volví al colegio, a la hora preceptiva, estaba no un cura, sino un hermano en la puerta, que era el que iba controlando la entrada de los alumnos. Y me dijo, ¿eso qué es? Y el libro de Metafísica. Me dijo, ¿de dónde lo has robado? En fin, ahí empecé yo a malentenderme un poco con el mundo clerical, porque daba por hecho que, bueno, que un niño de 12 años no podía manejar la metafísica de Aristóteles. El hombre tenía toda la razón del mundo, pero yo en mi vanidad infantil, en fin, estaba muy orgulloso de ser un lector de Aristóteles, aunque no me enteraba de nada, de absolutamente nada. Pues una biblioteca es una especie de laberinto muy personal, ¿no? que solamente entiende uno mismo, y hay una jerarquía interna también que uno establece con respecto a determinados libros. Hay también un principio de fidelidad, digamos, de libros que sabes que no vas a volver a leer, pero que en su momento fueron significativos para ti, y el hecho de conservarlos y el hecho de que te ocupen un sitio que a lo mejor necesitarías para otras cosas, pues ya digo, es un acto de agradecimiento y de fidelidad, ¿no? Por otra parte. En una medida, yo creo que misteriosa, nos convertimos en escritores porque hemos sido lectores, ¿no? Previamente. Y entonces la literatura se acaba convirtiendo en nuestra manera de pensar la realidad. Entonces hay muchos libros que nos han ayudado a pensar o a hacernos una idea propia, y tal vez un tanto intransferible de la realidad y de sus acontecimientos. Y creo que hay algo de actitud mimética en el hecho de escribir, ¿no? Es decir, cuando la lectura ha sido importante para nosotros, cometemos ese pecado de vanagloria de pensar que nosotros también podemos aportar algo al desentrañamiento de la realidad. Y bueno, la mayoría de las veces nos equivocamos, pero bueno, el intento quizás merece la pena. Pues sí, sería ese libro de Antonio Machado, unas poesías completas que no son completas, que perteneció a mi abuelo materno y que me regaló cuando yo era adolescente. Uno de los libros que tienen más valor sentimental para mí de todos los que tengo aquí. Hay otros que son más valiosos bibliográficamente, pero ese tiene ese valor emocional añadido. Pues cuando estoy escribiendo novelas, a mí me gusta releer algunas páginas, algunos episodios sueltos de Las Mil y una Noches, porque me lleva, digamos, a la esencia de la ficción, ¿no? a esa libre fantasía, aunque luego lo que yo estoy escribiendo no sea de libre fantasía, sino que puede ser un proyecto narrativo realista. Y cuando estoy escribiendo poesía me gusta leer el cancionero antiguo, porque me recuerda que se pueden decir muchas cosas con muy pocas palabras. No. Digamos, el modo de lectura
está muy unido también al ritmo de la vida de uno, a los acontecimientos, se lee desde la propia historia, ¿no? De ahí que libros que pueden ser fundamentales para alguien, para otra persona pueden ser intrascendentes, porque estamos leyendo primero también desde nuestro estado de ánimo circunstancial, de un momento determinado, y luego estamos leyendo también desde nuestra historia de vida. Entonces hay asuntos que no nos pueden interesar, por interesantes que sea, y otros asuntos que pueden tener apariencia de trivialidad, pero que sin embargo para nosotros son muy importantes porque nos están llevando a un territorio que conocemos, ¿no? por propia experiencia. Entonces no, yo creo que la evolución de del modo de lectura está unido al fluir de la propia vida y por tanto es necesariamente cambiante. Cuando estoy trabajando en un libro, procuro, bueno, sigo leyendo, pero procuro leer cosas que no tengan nada que ver, que estén en un plano completamente tangencial con respecto a lo que estoy escribiendo en ese momento, porque si no se producen una especie de distorsiones o de interferencias extrañas, ¿no? Entonces, bueno, hay que seleccionar un poco las lecturas. Tampoco es muy grave porque la literatura es tan variada, hay tantísimos registros que siempre encuentras algo que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo en ese momento. Es muy difícil que coincida un proyecto que sea similar o que sea paralelo. Uno intuye cuáles son los autores que han dejado una huella, digamos, en la conformación de tu estilo. Claro, la cosa está luego en que todo escritor es una especie de monstruo de Frankenstein. Nunca tienes un maestro directo, los maestros siempre son muchos. Entonces, el mérito o la habilidad está en saber combinar todas esas enseñanzas para crear un estilo que sea tuyo, que sea único, ¿no? Porque claro, los estilos miméticos pues, pueden tener su valor, pero nunca es un valor excesivo. Siempre tienen un poco el defecto de la falsificación o de lo epigonal. Entonces sí, ha habido autores que en determinados momentos han sido muy decisivos. Por ejemplo, no sé, cuando era un lector muy joven, poetas como Eliot, o el crítico también, Eliot como crítico, que también me influyó mucho, o la poesía de Luis Cernuda, o no sé, el ingenio de Chesterton, la extraña rareza genial de Nabokov en determinados momentos. A lo largo de la vida va uno, digamos, buscando referencias, no tanto como maestro, sino referencias, ¿no? Porque es más habitual que uno sepa lo que no quiere hacer que lo que quiere hacer. Y en esa incertidumbre no nos movemos. A mí me da la impresión de que la realidad acaba siendo un concepto individual. Nabokov decía que la palabra realidad habría que escribirla siempre entrecomillada, porque cada uno tiene la suya, la interpreta de una manera determinada, aparte de unas circunstancias comunes que compartimos, de unos hechos, de unas circunstancias históricas o sociales que compartimos, y unos elementos culturales también que son comunes, pero luego el modo en que cada cual interpreta la realidad, a mí me gusta pensar que es intransferible. Y generalmente es bastante raro. Pues es una ordenación un poco caótica. La poesía sí la tengo más localizada, ¿no? En un sector de la casa. Pero bueno, también se desborda, se va desbordando, va ocupando espacios que corresponderían teóricamente a otro género. Pero más o menos, tampoco es una librería inmensa que uno no sepa dónde están las cosas. Más o menos sé dónde están. Hay veces en que me despisto, pero más o menos sé por dónde anda cada libro, que es un ejercicio de memoria que por desgracia no suele uno aplicar otras cosas de la vida, ¿no? En la vida
corriente tiene más olvido, pero en cuanto a los libros, sabe más o menos uno por dónde andan perdidos, no por dónde andan organizados ni ordenados, sino por dónde andan perdidos. Más o menos uno lo intuye. Mucho. Yo firmaría ahora mismo muchísimos libros con mucho orgullo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso está relacionado con la capacidad de admiración. Yo creo que un escritor no debe perder nunca. Para mí los escritores contemporáneos no son adversarios. Yo creo que cuando encuentras algo admirable, lo admiras. Lo admiras con generosidad, porque lo terrible es sentirse como nos sentimos patológicamente casi todos los escritores, como unos genios solitarios, ¿no? Es decir, que no nos comprende nadie en nuestro tiempo y que pensamos que la posteridad nos va a descubrir, cuando ya la posteridad se ha convertido en un concepto cómico, ya la posteridad no existe, ¿no? Prácticamente. Sí, a mí sobre todo eso, cuando lees una obra clásica, digamos, lo que sientes es admiración, una admiración retrospectiva, pero cuando lees a un contemporáneo, al que realmente admira y que te sorprende y todo eso, es una sensación muy gratificante. Porque te indica, por otra parte, también la vitalidad de la literatura, la continuidad de la literatura, que es algo que damos por hecho, pero que yo creo que cada día está un poquito más en peligro. No me atrevería a recomendar ningún libro como introducción a la lectura, porque seguro que me equivocaría en la mayoría de los casos, porque eso que tiene que ser un descubrimiento personal y generalmente azaroso. Ese libro que de pronto te abre la puerta a la literatura, te introduce en esos mundos fingidos, en esos territorios imaginarios, en esas vidas improbables. Y eso, ya digo, depende del azar, porque al fin y al cabo la lectura es el trazado de una ruta personal, en un gran mapa, ¿no? Tú trazas tu ruta, sabes que no puedes abarcar todo el territorio y tú vas trazando tu ruta, y esa ruta depende mucho de los pasos caprichosos o azarosos que uno va dando en la vida a través de los libros. Entonces, yo siempre digo que no hay que desesperar, que un primer libro, una lectura, digamos, decepcionante de un primer libro no significa nada. Hay millones de libros esperando poder contarte tu propia vida a partir de algo que no tiene nada que ver con tu propia vida.